Conseguir tus primeros clientes corporativos es una de las cosas más difíciles como emprendedor. Ahora, imagínate hacerlo en el mercado de software más competitivo del mundo, como es Estados Unidos, y encima sin saber inglés. Hoy conversé con Oscar Giraldo, fundador de Playbox, una startup de origen colombiano que ofrece un software de gestión y operación de call centers y cuenta con clientes como Nike, Dropbox y Nubank. Hablamos sobre las estrategias que le permitieron a Oscar conseguir sus primeros clientes B2B en Estados Unidos y sobre qué hacen diferentes las compañías que realmente están obsesionadas por sus clientes. Playbox ha levantado más de 30 millones de dólares de inversión de fondos como Five Elms Capital, FCP Innovación y Alchemist Accelerator. Al final, Oscar nos contó los retos que enfrentó durante los primeros 5 años antes de que Playbox mostrara un crecimiento exponencial. Gracias a Carol Snell y Luz Bucarelli por sus grandes recomendaciones de preguntas. Hola Oscar, ¿qué tal? Bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Enzo, muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Oscar, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Bueno, un poco accidentado. Digamos que llegué porque antes de llegar al mundo de las startups estaba trabajando para un banco tradicional en Chile, en Santiago. Y después de un año y medio y casi como 2 años y medio en la industria, estaba muy desmotivado y todos hemos tenido un mal jefe en nuestras vidas profesionales. Yo tuve uno de los peores jefes y yo le doy muchas gracias a esa experiencia porque eso fue lo que me llevó a buscar un camino diferente y ahí fue que llegué no a fundar una startup inicialmente, sino que llegué a unirme a una startup que en ese tiempo se llamaba Niche, que son los cofundadores de Corner Shop hoy. Entonces fue una experiencia muy bonita llegar al mundo de las startups trabajando para una. Súper. Creo que de Nidish han salido varias startups, no solo Corner Shop y Playbox, sino entiendo que hay una mini mafia. Ahora, me gustaría profundizar en la industria para entenderla un poco. El trabajo de call center, al menos en Latinoamérica, debe ser uno de los menos valorados. Pues como consumidores a casi nadie le gusta recibir una llamada de una compañía que te vende algo, o la típica que no puedes resolver un problema con tu proveedor del teléfono vía mensaje y tienes que recurrir a una llamada y es un dolor de cabeza. Danos una breve introducción a esa industria de contact centers, digamos, cómo funciona, qué problemas tiene y cómo esto da origen a la idea inicial de Playbox. Bien, los contact centers es una de las industrias más importantes en el mundo, principalmente porque es la forma en que una corporación, una empresa muy grande se relaciona con sus usuarios finales, con sus clientes. Entonces, eh, digamos que si una corporación logra generar una relación muy buena, muy estrecha con esos clientes, pues el resultado va a ser muy, muy positivo para la marca y para la empresa. Sin embargo, al paso de los años, las empresas se empezaron a ver que estos call centers empezaban a crecer, a crecer, a crecer porque tenían que atender a millones de usuarios y millones de clientes. Entonces lo empezaron a ver como un costo, porque era lo que más subía en sus estados financieros, en sus balances. Era como, uy, ¿qué es este costo de servicio que estoy pagando? Entonces ahí empezaron a hacer outsourcing y llevaron los contact centers para India, para Filipinas, y se empezó a ver el contact center como un costo. Y ese ha sido, digamos, la historia de los últimos años. Eh, Sin embargo, últimamente las empresas que se dieron cuenta de que eso, en vez de verlo como un costo, lo pueden ver como algo estratégico de cómo me relaciono mejor con mis clientes. Y yo creo que la empresa que mejor lo hace hoy es Nubank, que ellos se dieron cuenta que la industria de servicios financieros al final pues es un commodity y lo que hace la diferencia es la experiencia del usuario con un software y una aplicación increíble, pero también acompañado de un servicio y una humanización de los bancos. Entonces lo que hace Nubank es, bueno, ¿cómo humanizo la experiencia de
que le estoy entregando a mis clientes y entonces deciden invertir en, en contact centers que son más humanos y por ende, pues si tú quieres tener un contact center que trate bien a tus clientes, pues tienes que tratar muy bien a la gente que trabaja en esos contact centers. Y eso es básicamente como la idea de Playbox, es cómo hacer que esa persona esté bien. Incluso hay compañías que han empezado a traer a las outsourcings de nuevo como parte de la empresa, ¿no? Ya dejar de outsourcerlos. Sí, digamos que es interesante. Yo creo que escalar servicio al cliente es muy, muy complejo, especialmente cuando tu crecimiento es exponencial, no tienes cómo realmente contratar tanta gente tú mismo. Entonces lo que pasa es que estos partners, estos outsourcers, ellos te dan la escala y te permiten a ti escalar de 500 a 1000 o a 1500 personas en tiempo récord. Entonces digamos que no es que sean malos, sino que la forma en que tú pones tu estrategia para hacer que esos partners sean parte de tu negocio y no sean como un proveedor externo, lejano, eso es lo que hace la diferencia. Entonces, pero sí hay un balance y no hay ninguna empresa en el mundo gigante que no tenga outsourcers. Ellos siempre tienen una estrategia de outsourcing porque es muy complejo escalarlo por sí solo. Ahora, como decías, mencionaste el caso de Nubank, que es cliente de Playbox. También tienen clientes como Dropbox, Nike, entre otras compañías, digamos, súper grandes y muy innovadoras. Y esto imagino que te da una mirada, digamos, directa o como insider a las mejores prácticas de atención y experiencia del cliente. Y de hecho, te he escuchado decir que las empresas que, digamos, que les importa de verdad la experiencia del cliente compran Playbox. Cuéntanos qué prácticas de, digamos, de producto, de talento, etcétera, has visto en común en estas compañías que les permite dar una mejor atención al cliente. Y yo creo que es muy simple. Yo creo que las empresas entienden que adquirir un cliente nuevo es muy costoso. Por lo tanto, es buen negocio darle un buen servicio para que esos clientes se mantengan y compren y recomienden. El famoso NPS, que tú quieres que cada usuario que llegue pues te traiga más y las empresas pues saben que eso es algo que es bueno para ellos y están empezando a invertir más en esto. En términos de mejores prácticas, pues realmente empieza por la cultura organizacional, ¿cierto? Entonces, más allá de la tecnología que tú traigas, si tú no crees que teniendo un departamento de servicio al cliente que esté enfocado en generar una buena experiencia para los clientes externos y si no crees que tú tienes que mantener una cultura de servicio también interna para atender a las personas que trabajan allí en el contact center, pues al final no va a haber tecnología que valga para que hagas la diferencia. Tú tienes que creerlo y vivirlo para que el resto de las cosas pasen. Entonces, ese es como el volver a la base y humanizar un poco y verlos a ellos como, no como números, sino como personas que están ahí hablando con tus clientes y atendiéndolos para que tengan un buen servicio. Entonces, empieza por la cultura. Eso es como para mí el número uno. ¿Y qué tan sencillo es esta cultura cuando, pues, digamos, esas empresas que son tus clientes en un gran porcentaje no tienen control sobre el contact center, pues es un proveedor? Sí, yo lo que he visto es que las empresas que lo han hecho muy bien es, ellos dejan de ver a ese partner como un proveedor y lo ven como un partner realmente, como una extensión de su negocio. Entonces lo que vemos es que ellos van, hablan con los agentes, les hacen entrevistas, entienden sus problemáticas y los hacen parte de la cultura corporativa, a pesar de que ellos tienen una cultura adicional, que es la cultura del BPO. Pero las empresas que mejor lo hacen es las que abrazan a este proveedor y lo convierten en un partner. Y si ellos ganan, pues el partner gana. Y los incentivos y los KPIs deben estar supremamente alineados con eso. Que muchas veces pasa que estos BPOs tienen incentivos que son perversos para la atención que tú tienes del cliente. Entonces, si tú eres inteligente como empresa, como corporación y dices, sabes que yo voy a poner un contrato donde si yo gano, tú ganas. Y esos son los mejores partnerships que se pueden lograr. Un mal partnership es como, bueno, si yo gano y a mí no me importa
si tu operación es rentable o no es rentable, lo importante es que yo haga un contrato que me sirva a mí. Y eso no funciona. Tiene que estar súper alineado para que ese BPO se convierta en parte estratégica de tu negocio. Ahora, en el inicio de una compañía, digamos, de una startup, cuando los recursos de tiempo y dinero son escasos, pues los emprendedores suelen estar más enfocados en su producto y vender, y es difícil implementar o dedicar la atención, digamos, necesaria a la atención al cliente. ¿Qué quick wins, digamos, de atención al cliente le recomendarías a emprendedores que están empezando? Digamos, una o dos cosas en las que crees que sí o sí deberían invertir tiempo desde una etapa temprana. Para mí, yo creo que la etapa temprana, el servicio al cliente se convierte en el insight más importante que tú tienes para iterar tu producto. Porque los usuarios te están diciendo esto no funciona. Y entonces tú dices, tengo que resolver el ticket, pero más allá de resolver el ticket, es que, pucha, esto no está funcionando porque el producto no está escalando, el producto no está entregando lo que tiene que ser. Entonces, para mí, servicio al cliente se convierte en algo estratégico en esa etapa temprana porque es lo que te va a ayudar a generar esos insights para iterar tu producto o servicio de la forma más rápida posible. Entonces, es básicamente la labor de todo CEO en early stage debería estar haciendo customer support, 100%. ¿Qué prácticas o recomendaciones has visto a emprendedores hacer muy bien eh, acerca de eso? Hay una historia muy famosa de los hermanos Collison, los fundadores de Stripe, y básicamente ellos hacían soporte, customer support proactivamente, es decir, ellos tenían unos logs de lo que estaba pasando con la aplicación, entonces cuando de pronto un pago se caía, ellos en vez de esperar a que les lanzaran un ticket y decir, oye, esto se cayó, ellos lo que hacían proactivamente era revisar los logs y decir, uy, este cliente le falló esta transacción, vamos a ir a arreglar esa transacción. Y obviamente pues no había un volumen tan grande y entonces podían iterar de esa forma el producto. Entonces, entre más proactivo tú seas con el servicio al cliente, pues mejor la experiencia de tu cliente y mejor vas a hacer que tu producto sea mejor cada vez. Entonces, ese es como un ejemplo al extremo, pero muy, muy exitoso y mira lo que es hoy Stripe. Wow, qué buena historia. Y de hecho, hace unas semanas se dio la adquisición de Figma por Adobe y he escuchado historias similares del fundador de Figma que incluso viajaba a visitar a sus clientes hasta ahora, ¿no? Ya cuando la compañía vale miles de millones de dólares. Entonces, sí es una característica común digamos, de varias de las mejores startups que hacen eso desde un momento muy temprano y de una manera muy, digamos, obsesiva, ¿no? Y eso es lo que finalmente termina generando, haciendo la cultura organizacional. Si tú ves al CEO y al fundador que están en esa etapa temprana, yendo hasta la última milla para que el cliente esté bien, el mensaje que manda a toda la organización es ese, es que todos debemos tener ese mismo mindset de servicio. Entonces, eso es importante. Y justo ahí iba mi siguiente pregunta, porque te he escuchado decir que, digamos, que la clave del crecimiento de Playbox ha sido el enfoque en el éxito del cliente, de modo que no solo te compren, sino te compren más y recomienden. Pero esta recomendación, digamos, suele ser un poco cliché y, digamos, y difícil de llevar a la práctica. ¿Qué decisiones claves cree que debe tomar un fundador, digamos, desde un inicio para fomentar esta cultura que sea realmente obsesiva por el éxito de su cliente? Yo creo que lo más importante, digamos que lo que tú dices, sí, claro, es como el cliente es primero, es un tema súper súper cliché, pero cuando tú realmente vas a las métricas y a los indicadores como de cuando una compañía tiene buena retención y cuando una compañía tiene clientes que están recomendando, tú ves esas métricas que valoran los inversionistas de una forma increíble. Cuando tú tienes esas métricas, es básicamente es ese como el incentivo, digamos, para que tú lo hagas porque es buen negocio. Esa es como una de las cosas. En el caso de Playbox, no lo hicimos por esa razón. Lo hicimos porque realmente, genuinamente queríamos lo mejor para nuestros clientes. Y, y es la parte misional que hace que una empresa sea exitosa. Porque es como un factor intrínseco y no un factor extrínseco de, bueno, yo voy a hacer esto porque el mercado me recompensa.
y eso me parece que no es algo sostenible en el tiempo. En el caso de Playbox, la misión es cómo hacemos que las personas que trabajan en los call centers estén más felices y que no tengan que ir a un trabajo donde no tengan una buena experiencia. Entonces, cuando tú pones eso en la misión y tú pones unos valores en la organización, que todas las personas que llegan a trabajar a Playbox vivan eso y lo crean, y que además hay una coherencia entre cómo Playbox me está diciendo que la misión es ayudar a que la gente sea feliz en los call centers, pero acá internamente, ¿qué? Entonces ahí somos extremadamente coherentes y tenemos 5 valores fundamentales pues, que nos han hecho crecer en este periodo y básicamente es como el sistema operativo que tenemos en Playbox, esos valores. Entonces, esa es como la razón. Nosotros lo hacemos de manera genuina, más allá de perseguir unos KPIs. Al final, cuando lo haces de manera genuina, los KPIs y esas buenas métricas vienen acompañadas de después. Entonces no nos preocupamos tanto por eso, sino por hacer el trabajo bien. Oscar, ahora me gustaría profundizar en, digamos, el origen de Playbox. Entiendo que inicias la compañía en Estados Unidos mudándote a San Francisco desde Chile con toda tu familia, que es una decisión bastante atrevida. Y pues digamos, los primeros clientes de un producto B2B son de los más difíciles, no solo porque hay que aprender a venderla a corporativos, sino porque estás probando pues, el fit del producto. Hacerlo en el mercado de software más competitivo del mundo como Estados Unidos, pues es, me imagino, 10 veces más difícil y con el detalle de que no sabías inglés cuando llegas a Estados Unidos, que me parece fascinante. Cuéntanos cómo conseguiste las primeras ventas de Playbox en Estados Unidos, digamos, cuál fue el paso a paso para conectar con potenciales clientes en un país, digamos, nuevo y eventualmente convertirlo en tus primeras ventas. Buenísimo, nosotros tuvimos la suerte de empezamos a tener leads inbound que llegaban a nosotros porque nosotros inicialmente, antes de lanzar el producto, generamos contenido alrededor del concepto de gamification para call centers y resulta que esa intersección entre gamification y call centers no había muchas personas que estaban escribiendo sobre eso, entonces eso fue algo muy positivo porque generamos un montón de interés de empresas grandes. Sin embargo, cuando teníamos las reuniones y por esa falta de saber inglés, costó mucho conectar con ellos. Entonces lo que hacíamos era que quemábamos los prospectos interesados porque no había como una forma de atenderlos. Entonces eso me frustró mucho y dije, no, acá tenemos que tener una estrategia diferente. Entonces lo que hice fue, bueno, necesito a alguien, un americano, que ojalá esté en Silicon Valley, que pueda atender esas llamadas por nosotros. Y ahí fue que me conocí a Carol Snell, que ahorita es board member de Playbox, y empezamos a tener un montón de conversaciones sobre cómo llevar Playbox a ese mercado. Y ella me presentó la persona que se convirtió como en el empleado número 1 de Playbox en Estados Unidos. Él trabajaba literalmente en un garaje ahí en Mountain View, y ahí él fue el que nos ayudó a conseguir esos primeros clientes en Estados Unidos, pero fue, digamos, que una experiencia muy difícil, entendiendo, digamos, la falta de recursos que teníamos pero finalmente logramos hackear el sistema, por decirlo así, y tener una persona que no nos cobraba un sueldo porque en ese momento no teníamos cómo pagarle, y logramos que él valorara el equity lo suficiente para que creyera que esto podía ser algo que exitoso en el futuro, y él nos ayudó a cerrar esos primeros clientes. Entonces fue así, digamos que fue muy complejo, pero logramos convencer a esta persona. Justo es interesante que menciones el caso de esta persona que traes al equipo, porque una pregunta que escucho frecuentemente a emprendedores es, oye, ¿cómo debería formar mi equipo responsable de expandir a Estados Unidos? Digamos, si deberían mudarse ellos, viajar cada cierto tiempo, contratar un ejecutivo basado allá, que obviamente, como dices, requiere mucho más capital, ¿no? O sea, no es solo levantar una ronda semilla en Latinoamérica, sino que es una ronda más grande porque pues, los sueldos en Estados Unidos son digamos, considerablemente más altos. En tu experiencia, pues, ¿cuál es esa mejor manera de expandirse a Estados Unidos en términos del equipo? O en todo caso, ¿qué debería considerar un emprendedor pensando hacerlo? Sabes que lo interesante en el caso de Playbox, nosotros no pensamos nunca como
en expandirnos a Estados Unidos. Nosotros dijimos, nosotros somos una empresa americana, ya está, que tiene equipo de desarrollo en Manizales, Colombia, pero nosotros somos una empresa americana. Ese fue el mindset. Entonces, en realidad, para nosotros no fue como vamos a expandirnos a Estados Unidos. No, nosotros ya somos una empresa americana, la página web está todo en inglés, estamos incorporados en Estados Unidos, y desde el inicio por diseño fue, si nosotros logramos dominar el mercado en Estados Unidos o tener una concentración de clientes grande allá, pues la expansión global va a ser mucho más fácil. Entonces, más bien, cuando hablamos de expansión, la expansión es cómo nos expandimos a Europa, cómo nos expandimos a Latinoamérica. Entonces, ese mindset de creernos una empresa americana desde el día uno, independientemente que no estuviésemos allá físicamente, nos funcionó muy bien. Y de hecho, algo curioso es que conseguir clientes en Estados Unidos para nosotros fue algo más fácil que incluso conseguir clientes en América Latina. Nosotros estuvimos 9 años enfocados en Estados Unidos y apenas en 9 años de historia logramos conseguir el primer cliente en Colombia. ¡Wow! Porque muchas empresas en Colombia nos cerraban la puerta porque nos pedían, bueno, ¿y cuáles son tus credenciales? Y todo este tema de qué tan grande es la empresa, y era como, ya no queremos, no nos enfoquemos, no vendamos en Latinoamérica porque como que no entienden esta dinámica. Y entonces Estados Unidos se convirtió en el mercado que dominamos, y lo más curioso fue que logramos contratar vendedores desde Manizales, personas bilingües, sin experiencia previa vendiendo software, sin experiencia previa vendiendo en ese mercado, pero logramos traerles el mindset, y con ese mindset empezaron a cerrar los clientes y vendíamos contratos de $100,000 al año por teléfono desde Manizales, Colombia. Ok, me gustaría hacer doble clic en eso porque eso suena espectacular. Digamos, en términos de la ejecución y con esa experiencia tratando tanto con clientes americanos como de Latinoamérica, ¿cuáles dirías que son esas diferencias principales y por ende lecciones sobre cómo prospectar y vender a clientes B2B en ambas regiones? Lo primero que hicimos muy bien fue la segmentación. Es decir, no es lo mismo venderle a un cliente, a un Fortune 500 en Estados Unidos, que venderle a una startup en Silicon Valley en Estados Unidos. Entonces, para nosotros fue mucho más fácil llegar a las startups, venderle a las startups de rápido crecimiento en Estados Unidos, que ir a venderle a una Fortune 500 que el proceso de venta es mucho más largo y no tienes la fuerza de ventas con la experiencia para venderle ahora. Entonces, primero fue segmentar muy bien el mercado. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que ese era el segmento. Después teníamos que tener un producto que fuese mejor que toda la competencia o las alternativas que tenían estas empresas. Entonces, desarrollamos ese producto que era muchísimo mejor que las alternativas que tenían en el mercado, y desarrollar unos mensajes muy específicos para que te den la reunión y puedas avanzar con esa prospección. Todo el equipo comercial, como dije, estaba en Manizales. Ya después de que levantamos las rondas de capital, ya nos dimos cuenta que teníamos que tener un talento más especializado y en cada estado en Estados Unidos, y ya una segmentación mucho más focalizada en esos territorios, pero eso ya fue como la parte de escalar y especializar. Sin embargo, la atracción inicial hasta los primeros $2 millones de facturación anual recurrente, todo lo conseguimos desde Manizales, que digamos que fue un reto, pero digamos que es un ejemplo positivo para que otras empresas que estén en Colombia con productos SaaS, con productos de software, no les dé miedo vender desde Colombia o desde Perú o desde Chile a ese mercado americano, que muchas veces nos lo pintan como es un mercado imposible, es un mercado muy difícil. Para nada, es un mercado que si tú tienes un buen producto y tienes una buena propuesta de valor, eso es lo que necesitas, no necesitas nada más. Totalmente de acuerdo, por eso era justamente que me interesaba aprender tanto esto de tu experiencia. Y haciendo doble clic, y justo hablabas, digamos, de cómo escalar, hay un concepto que me gusta mucho en ventas, que es el Sales Playbook, digamos, o el libro, digamos, de cómo se hacen las ventas. ¿Cómo se vio esto dentro de Playbooks? ¿Tú creaste un proceso en un inicio, o tú con el primer ejecutivo americano que nos cuentas que trajiste al equipo, o alguien más lo hizo? ¿Cómo se vio este proceso de escalamiento del equipo de ventas, y
pues, digamos, enseñar los procesos, las prácticas, etcétera? Bien, yo creo que algo importante y algo que funcionó muy bien en Playbox, debido a que no teníamos tantos recursos, no habíamos levantado una ronda gigante, o sea, teníamos unos recursos muy limitados. Esos recursos limitados nos hicieron ser muy cuidadosos en cómo hacíamos los procesos y esos experimentos. Entonces, como no había recursos, pues me tocó a mí tomar el rol del SDR, del Self Development Representative. Entonces, lo que hice yo fue empezar a experimentar con diferentes mensajes y probar que el modelo funcionaba. Y entonces lo que hice yo, bueno, esto funciona, voy a contratar a una persona para que me reemplace en esa función y yo lo voy entrenando y seguí con el siguiente proceso. Entonces yo fui primer SDR, entendí cómo funcionaba, contraté la persona para que me reemplazara, después me fui a la función de Account Executive, que era el que cerraba las ventas. Entonces ya esta persona que me hacía la prospección, yo hacía las ventas. Entonces ya aprendí a vender, entonces dije, bueno, si yo puedo contratar a una persona que hable mejor inglés que yo y que tenga mejores habilidades de venta que yo, pues esto va a ser muy exitoso. Entonces dije, si yo pude vender, cualquier persona puede vender. Listo, entonces conseguimos personas en la parte de Account Executives y así empezamos a seguir con el proceso hasta toda la parte de marketing y eso, pero fue básicamente yo haciendo la primera función y consiguiendo un reemplazo inmediatamente para poder escalar las siguientes funciones. Cuando una empresa tiene mucho capital, probablemente dice, no, pues yo soy el fundador, tengo $5 millones en el banco, pues yo no tengo por qué hacer ese proceso, más bien contrato gente. Pero en el caso particular de Playbox, esa falta de recursos económicos fue muy, muy importante para identificar y hacer que el proceso sea lo más detallado posible y que nos permitiera como antes de escalar y meterle plata, ver que funcionara bien. Porque muchas veces las startups mueren o gastan mucha plata escalando cosas prematuramente. En el caso nuestro siempre fue, no escalemos hasta que esto no esté probado y ha funcionado. Y eso ha pasado sobre todo en los últimos 2 años de exceso de capital. Y qué interesante lo que mencionas. Hace unas semanas estuve en SaaStr, que es este evento, esta conferencia más grande de SaaS, de la industria SaaS en California, en San Francisco. Y escuchaba una charla de una de las socias de Y Combinator hablando de lecciones de startups B2B. Y una de las cosas que decía era que digamos, un grave error que ves que los emprendedores contratan a su primer vendedor de manera muy temprana y que, digamos, su recomendación es que las ventas tienen que volverse extremadamente repetitivas antes de contratar al primer vendedor. ¿Cuál es tu experiencia en eso? Digamos, ¿en qué momento decías, ok, ya es momento de contratar ese SDR, ya es momento de contratar ese Account Executive? Bien, en la parte de la Account Executive, digamos que yo hice las primeras 8 ventas y ya cuando dije, pucha, o sea, 8 ventas, esto ya no es suerte, esto ya es, acá hay algo que puedo enseñarle a otra persona a hacer mejor que yo. Entonces ese fue como el tipping point en el caso de las ventas, y fueron ventas pues de tickets de $10,000 al año, pues eran tickets pequeñitos. Y entonces ya eso me dio la confianza de, ya sé cuál es el perfil que necesito para que me reemplace a mí en esta función. Ese fue como el tipping point en la parte de ventas. En la parte como de SDRs era un proceso pues mucho más simple. Entonces fue simplemente cuando veía que tenía una tasa de respuesta aceptable, digamos un 10% de respuesta a esos mensajes, entonces ya dije, no, listo, esto ya es un proceso que ya es más fácil de delegar. Digamos que fue la experiencia. SaaStr, digamos que es una comunidad muy, muy interesante y parte del proceso de ventas la montamos basada en los contenidos de SaaStr. Entonces, una de las recomendaciones que ponía Jason Lemkin, que es el fundador de SaaStr, decía, tú para armar un equipo comercial tienes que contratar 2 vendedores, no 1. Y la razón es muy simple, si solamente contratas 1, pues si el proceso no funciona o tú no sabes si es el proceso que no funciona o es la persona que no funciona. Pero si tienes 2 personas, haces un A/B testing de ventas. Y eso exactamente fue lo que hicimos en Playbox. No teníamos la plata para poder contratar los 2, entonces lo que hicimos fue endeudarnos, tomamos deuda
para poder hacer ese experimento, y eso fue como el último chance que nos quedaba para saber si esto iba a funcionar o no, porque la plata se nos estaba acabando, y finalmente fue una de las mejores decisiones, fue haber contratado 2 vendedores, y precisamente uno de los vendedores cerró el primer deal a los 17 días de haber entrado, mientras que el otro se demoró 2 meses en cerrar su primer deal. Entonces ahí fue como muy interesante ver, bueno, qué es lo que hizo el vendedor A para cerrar ese deal en 17 días, y cómo utilizar ese conocimiento para enseñarle al vendedor B cómo ser más efectivo en las ventas. Entonces fue como algo extremadamente positivo, y es algo que recomiendo mucho a fundadores que están en la misma etapa. Siempre contratar 2. Qué buen insight. No, nunca había escuchado esa recomendación del A/B testing en equipos de ventas. Siguiendo en esta línea, otra de las cosas interesantes que escuché durante esta conferencia del SaaStr era que la mayoría de startups B2B cobra por debajo de lo que debería cobrar. ¿Qué lecciones has aprendido acerca de, digamos, de cómo hacer pricing, de cómo hacer tus precios? Sobre todo considerando que, digamos, con un equipo de desarrollo basado en Latinoamérica tienes una ventaja de costos versus Estados Unidos que podría tentarte a querer competir con menor precio. Bien, yo creo que al inicio en una empresa de SaaS, digamos que está bien cobrar poco, mientras tú logras tener una reputación en el mercado, tener los primeros clientes. Entonces, digamos que al principio, a mí me parece que está bien no cobrar un precio muy alto para poder tener esos primeros clientes. Una vez que tengas los primeros 10 clientes o clientes referentes, ya entonces tú empiezas a subir precios. Entonces, digamos que históricamente el primer producto de Playbox lo cobramos a $5. Hoy, si alguien quiere comprar toda la suite completa de Playbox, vale pues $80 si compra todos los productos que tenemos, pero es un tema de que fuimos escalando el precio en la medida que agregamos más features, más productos. Compramos 3 empresas en los últimos 24 meses, entonces obviamente pues eso robustece la oferta. Pero sí es verdad que los fundadores tratamos o tendemos de poner precios mucho más bajos de lo que podemos realmente cobrar. Entonces, para mí está bien en la etapa muy temprana hasta los 10 clientes, pero ya sí uno puede hacer experimentos de precio y jugar con el precio y subirlo hasta que tengas este threshold donde el cliente dice, no, este es y es más que ciencia, es un arte, ¿cierto? Es estar constantemente iterando. Y de hecho una empresa como es Playbox hoy, creo que hay muchos experimentos en precio que podríamos hacer para ser mucho más eficientes y para tener un crecimiento mayor que no todas las empresas hacen. Y yo creo que ahí es algo que Playbox podría hacer mucho mejor, es cómo tener una estrategia de precio para crecer mucho más rápido. ¿Qué has aprendido acerca de cómo tener esa conversación de subirle el precio a tu cliente? Y de hecho es algo que he escuchado a muchos inversionistas al evaluar startups B2B que dicen, oye, no, pero el precio está demasiado bajo, y se toma el precio como un indicador del valor que tiene el cliente, ¿no? Si el cliente no está dispuesto a pagar tanto, pues a lo mejor el producto no es tan valioso, ¿no? No le está generando tanto ahorro en costos o eficiencias, etcétera. ¿Cómo un emprendedor debería tener esa conversación a medida que ya empieza a escalar con sus clientes acerca de, pues, oye, subir los precios, ¿no? Bien, usualmente en SaaS, como esos primeros clientes, digamos que es mucho más fácil subirle el precio cuando tú le estás agregando mayor valor. Entonces, si tú dices, mira, tú estás usando este producto, lo compraste hace 2 años, fíjate que acabamos de lanzar este feature y acabamos de lanzar esto, y ahí entonces tú dices, y esto para acceder a este plan, pues tienes que hacer un upgrade y pagar 2 veces más o 3 veces más de lo que estabas pagando antes. Yo creo que las conversaciones son fáciles cuando tú estás agregando valor al cliente. Cuando tú dices, mira, este producto que está estático por 2 años no ha mejorado nada, te voy a subir 3 veces, pues el cliente te va a decir, pues no, porque tú no estoy viendo el valor que me estás entregando, entonces pues no voy a hacer ese tema de incremento de precios, ¿cierto? Entonces, básicamente alineado al valor. Tú, entre más valor entregas al cliente, pues tienes la posibilidad de capturar de vuelta ese valor para tu negocio, ¿cierto? Entonces, la estrategia, digamos, de Playbox ha sido una estrategia multiproducto. Entonces, empezamos con un producto, agregamos a lo largo de estos años, pues, varios productos a través de diferentes estrategias, ya sea adquisición de
de empresas o desarrollos internos, y eso nos ha permitido pues escalar de 5 a $80, que es como el costo de la suite de completa de Playbox hoy. O sea, tu recomendación es, digamos, conectar esos momentos, esas conversaciones de subida de precio con el lanzamiento de nuevas funcionalidades o eventualmente nuevos productos. Exactamente. Genial. Ahora me gustaría volver a algo que mencionaste al inicio, que es content marketing. Has contado que, digamos, que esa estrategia jugó un rol importante como canal de adquisición inbound, sobre todo en Estados Unidos, y que tú desde un inicio, digamos, te involucraste en escribir el blog, y esto le permitió a Playbox posicionarse como autoridad en, digamos, en la industria o las palabras clave relacionadas al segmento o al sector de contact centers. ¿Qué características debe tener una estrategia de content marketing para que, digamos, se convierta en un motor exitoso de ventas B2B, sobre todo con clientes pues, internacionales? Bien, al final yo creo que el contenido tiene que enseñar algo y agregar valor a ese usuario que llega a través de una búsqueda en Google, ¿cierto? Cuando tú ves una persona que está trabajando en la industria contact center y va a Google es porque algo le está molestando, ¿cierto? Porque si no estaría ahí metido en la operación, dándole, pero si va a Google y dice cómo crear una scorecard de calidad para servicio al cliente, es porque hay un pain que hace que se mueva de su asiento a ir a Google a hacer esa búsqueda. Entonces, lo que uno debería hacer es tratar de entender cuáles son esos pain points y poder generar un contenido que acompañe al usuario en todos esos pain points de crecimiento. ¿Cuál es el pain point de crecimiento, digamos, que nos dimos cuenta para Playbox de estas empresas? Es que cuando ellos pasaban de los 50 agentes, ahí la operación se les volvía un problema. Entonces nosotros diseñamos una estrategia de cómo capturar a esas personas en ese preciso momento, y usualmente ellos pasaban de usar Excel para gestionar su proceso estaban empezando a buscar un software que se conectara, por ejemplo, con Zendesk o con Salesforce. Entonces nosotros ya teníamos pues, identificado como cuál era el momento de la verdad y empezamos a generar contenido para capturar ese usuario en ese momento preciso. Y nos funciona muy bien. Ahorita pues ya el equipo, ya hay una CMO, ya hay pues una estructura con vicepresidente de Product Marketing, ya pues hay producción de podcasts, hay eventos, ya digamos que hay un montón de canales que están generando leads para Playbox de diferentes tipos, pero digamos que en esa etapa temprana fue identificar ese pain point y ese momento crucial del cliente. Y esto desde un inicio lo hiciste tú mismo, ¿cierto? Eso suena, digamos, a que bueno, como emprendedor hay que hacer un abanico de cosas, no solo producto, venta, sino hasta el contenido. Sí, digamos que la buena noticia es que pues hay muchos freelance disponibles en el mercado, gente que escribe muy bien, pero de pronto no tiene el conocimiento de la industria específica de call center. Entonces lo que hicimos nosotros en ese tiempo fue capacitar a una persona que escribía muy bien para que escribiera los temas de contact center que nosotros queríamos. Entonces nos hacía las entrevistas y ella iba y escribía los posts y nosotros le pagamos por cada post que escribía, y digamos que esa estrategia de generar contenido antes de incluso de tener el producto nos sirvió mucho para empezar a tener una audiencia que después le podíamos empezar a mandar mensajes de que mira, el producto ya salió. Entonces no hay excusa para un emprendedor B2B SaaS en Latinoamérica de no empezar a hacer marketing antes incluso de tener el producto listo, hablando sobre la problemática que tienen sus clientes. Es algo supremamente valioso. Totalmente. Qué buena manera de escalar eso en un momento temprano de la compañía. Ahora, me gustaría hablar de un poco de comunicación más como emprendedor ya digamos, hacia tu equipo. El crecimiento exponencial de Playbox, tengo entendido que empieza recién alrededor de 2017, 5 años después de haberse fundado. Y cuando uno escucha pues, la sabiduría convencional de los inversionistas de Venture Capital, la mayoría te dice que si la compañía no despega en 2 o 3 años, pues es señal que o debes dejarlo o hacer un cambio significativo, usualmente de producto o mercado. ¿Cómo se vieron esos primeros 5 años en Playbox y qué te hizo pues, perseverar en hacer producto siguiendo en el mercado de call center?
Muy buena pregunta y ahorita digo en retrospectiva, pucha, 5 años sin tener como tracción, crecimiento, y ahí digamos que lo primero es como un convencimiento y realmente creer en la misión y, y digamos que la idea era muy simple. Hay millones de personas que trabajan en la industria call center que hoy en día no están contentos con su trabajo. Las herramientas que tienen disponibles para que ellos hagan su trabajo y para que los mías no son sofisticadas y todo se hace en Excel. Y no hay ningún jugador en el mercado que esté como liderando, dominando esa transformación. Entonces, ¿por qué Playbox no puede ser ese jugador que cambie esa industria y mueva la industria de trabajar en Excel a software y convertirnos en la empresa líder en el mundo de lo que hacemos? Entonces, esa es la narrativa en la cabeza. Entonces, cuando tú ibas y veíamos que los problemas o la razón por la que no teníamos éxito estaba más como del lado de nosotros, de nuestro control, de crear el producto, de pronto definir la estrategia de marketing de manera mejor. No teníamos experiencia, entonces estos 5 años, obviamente si no tuviese la experiencia que tengo ahora, pues no hubiesen sido 5 años, sino que hubiese sido un año. Entonces también es como darse el espacio y el tiempo venga, de cometer errores, de aprender, de contratar el equipo. No teníamos todos los recursos, nos tocó contratar gente en Manizales sin tanta experiencia, pero con ganas. Entonces, básicamente fue como remamos en dulce de leche 5 años, pero la convicción estuvo siempre ahí. Hicimos básicamente fuimos a la universidad por 5 años, aprendimos lo que teníamos que aprender y ya, listo, ya al quinto año nos graduamos y empezamos a crecer, ¿cierto? Entonces, yo lo veo así. Muchas veces lo que pasa es que está como es contraintuitivo, porque las startups hoy es como que la pre-seed round tiene que ser de 5 millones. Ya tengo que estar en el Nasdaq, en esa foto del Nasdaq, al mes 6. Y si no estoy en el mes 6 allá, entonces me voy a frustrar y me va a dar depresión, porque todos mis compañeros de batch de Y Combinator ya están haciendo eso. Entonces, hay que la ronda unicornio en 2 años. Entonces, claro, entonces si tú tienes ese mindset hoy, entonces tú dices, pero Oscar, ¿cómo así que 5 años? Pues sí, porque es que nosotros no estábamos trabajando, creamos Playbox para hacer un unicornio o para anunciar una ronda de tantos millones de dólares, porque ese no es el motor que nos hizo crear Playbox. Nosotros creamos Playbox con el objetivo de cambiar la industria contact center y sabemos que eso es algo que es en décadas, se mide en décadas y no se mide en 6 meses o en un año, en 2 años, en 3 años, en 4 años, ¿cierto? Entonces yo creo que es tener esa disciplina y estar ahí mes a mes tratando de iterar. Y lo bonito es que cuando tú iteras día a día, pues tú ves esas curvas de crecimiento. Y una cosa muy interesante, ahorita viendo el caso de Figma, que tiene esta adquisición de 20 billones de dólares, tú ves que los primeros años de Figma fueron muy, muy flat, fueron así. Después ya llega este crecimiento exponencial, hockey stick, al final del periodo y termina pues siendo adquirido con eso. Entonces es una invitación a los emprendedores a que piensen en el largo plazo, revisen muy bien y calibren que la idea que están haciendo realmente sea algo que los motive desde el interior, no por factores externos. Y yo creo que lo que está pasando hoy en Latinoamérica tengo como unos sentimientos encontrados. Es muy bonito ver como toda esta explosión, pero también siento que si no se cuida y si no hay una narrativa diferente, puede generar como unos ambientes muy tóxicos y temas incluso de salud mental fuertes para los emprendedores que se están comparando todo el tiempo y eso digamos que no hace bien para la industria, porque estamos como validando a las startups por unas métricas que son absurdas y que realmente no están alineadas con el impacto que debería tener una startup en el mercado o la razón por la que se han fundado. No olvidar cuál es la razón por la que un emprendedor crea una empresa, ¿cierto? Entonces yo creo que ese es como un balance importante para que los nuevos emprendedores elijan bien en qué trabajar.
Gracias por compartir eso y no podría estar más de acuerdo. Creo que se ha creado una serie, digamos, métricas de vanidad y casi como una competencia por pues, cosas que realmente no son las valiosas al final. Carol Snell, a quien mencionaste hace un ratito, que es miembro del consejo de Playbox, nos dijo que eras muy humano y valoras el buen trato a las personas al punto de a veces ser demasiado transparente. ¿Qué has aprendido acerca digamos, de la transparencia? ¿Cuándo es 100% necesaria? ¿Cuándo no? Y especialmente cuando las cosas no van bien, pues compartir absolutamente todo puede asustar a tu equipo. Sí, es un balance, sí, 100%. Yo considero que siempre, digamos, ir de frente con la verdad a las personas es algo que me caracteriza. Pero sí, sin embargo, hay momentos donde tú no quieres dar información que pueda eh, generar como un ambiente tenso o un ambiente difícil para tu equipo, ¿cierto? Entonces, uno de los casos que tuvimos fue que nos quedaba muy poca plata en el banco y digamos que sí, o sea, no es que ocultamos eso, sino que fue como que sí, o sea, estamos en problemas, no tenemos pues como recursos, pero hay formas de mandar ese mensaje a tu equipo, ¿cierto? No es como entrar en pánico y decirles, empiecen a conseguir trabajo que este barco se está hundiendo y sálvese quien pueda, no, sino que es, venga, estamos en un proceso como empresa difícil no tenemos como todos los recursos que quisiéramos para que esto esté a flote, pero estamos haciendo un montón de cambios internos para poder extender el runway. Entonces, uno de los cambios que hicimos fue, ¿sabes qué? Oscar entregó el apartamento donde vivía con su familia y se fue a la casa de los papás. Y eso lo comunicamos, venga. Entonces, sí, tenemos plata para continuar, pero fíjense que nos ha tocado a tomar estas decisiones difíciles. Entonces, el equipo como que veía eso como, listo, acá todos tenemos que contribuir y de pronto ser más conscientes, más pacientes de que el sueldo, digamos, no me van a pagar el 100% del sueldo, sino que me van a pagar el 50% y que vamos a pagarle cuando tengamos capital la siguiente parte del sueldo. Y mucha gente del equipo estuvo de acuerdo con eso porque veía que había una consistencia de que en realidad todos estamos como cuidando la plata para extender. Finalmente, logramos conseguir la ronda de capital que nos permitió pagarle al equipo los sueldos, pero yo creo que sí es importante ser transparente, pero también cuidar mucho de qué información compartes que no haga que tu equipo pueda entrar en pánico, ¿cierto? Entonces, yo creo que es un balance importante, pero sí, yo considero que la transparencia siempre debería ser como lo primero. Mencionaste el término narrativa. ¿Cuál crees que es la mejor manera, digamos, de comunicar un problema a tu equipo, digamos, de manera que sea una comunicación constructiva, ¿no? Y como dices, no se vuelva, digamos, un elemento digamos, de estrés o generación de ansiedad innecesario? Bien, yo creo que no, yo creo que sería comunicar las cosas como son, sin pelos en la lengua, ¿cierto? Sin tratar de adornar las cosas ni nada, y siempre mostrarle al equipo o contarle al equipo la razón del por qué se está haciendo un cambio, ¿cierto? Es no tomar una decisión como hoy tomamos esta decisión y ya porque entonces yo soy el CEO y listo, yo soy el fundador, entonces ni siquiera opines porque esto es y ya, y si no te gustó, no. Se está tomando esta decisión, estamos cambiando a esta estrategia diferente, estas son las razones por las que lo estamos haciendo. Entendemos que esto puede fallar en el futuro o puede ser exitoso, pero necesitamos que todos ustedes, así no estén de acuerdo con esta decisión, nos apoyen y que tratemos de ver cómo hacemos que este barco pase a esta siguiente etapa, ¿cierto? Y yo creo que la gente valora muchísimo cuando tú les hablas de manera transparente y ellos se vuelven parte de la solución también, ¿cierto? Entonces, una vez que comunicas eso, la gente empieza a escribir, te dice, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué cambios podemos hacer? ¿Cierto? Pero es importante involucrarlos a ellos en eso y no simplemente tomar decisiones drásticas sin ninguna explicación del por qué, que muchas veces pasa
en las organizaciones, donde no sea el tiempo, el trabajo de explicar la razón del por qué se toman esas decisiones. Yo creo que es importante. Sí, y creo que cuando uno involucra a su equipo y se ha hecho un buen trabajo de cultura y formación de equipo, ese equipo creo que, digamos, es recíproco con esa transparencia, honestidad y pues pasan casos como dices, ¿no? Que tu equipo acepta cortarse el salario por 50% durante unos meses hasta que las cosas pues mejoren, ¿no? Pero están tan involucrados como tú. Pero si no eres transparente, pues no pasaría. Y hay otra cosa también que ha funcionado muy bien en Playbox, es a nivel de transparencia, es decir, venga, usted tiene un canal abierto con todo el equipo ejecutivo, conmigo como fundador, para decirme absolutamente todo lo que le pase por la cabeza. O si usted tiene una frustración, dígamela, no se la guarde, porque si usted se guarda esa frustración, usted empieza a acumular y estalla y después es como que pone la carta de renuncia y se va. Y eso pasa en muchas empresas cuando dicen, yo para qué voy a decirle si no me hacen caso, ¿cierto? Entonces nosotros nos dimos cuenta de eso y dijimos, venga, usted acá tiene canal de comunicación abierto con cualquier persona en Playbox. Si usted decide no contarla, está bien, se la respetamos, es su decisión, pero al menos usted sabe que los canales están abiertos para escucharlo acá. Entonces, cuando la gente viene y nos comunica alguna frustración que tiene, nosotros escuchamos y si tiene sentido, pues nosotros actuamos. Y eso es la magia de todas las startups, es la iteración continua. Pero una cosa es escuchar al cliente, iterar, pero también hay que escuchar a la gente, al equipo, iterar, porque si tú no escuchas a ninguno de estos dos stakeholders y solamente te enfocas en el cliente, pues las cosas no van por buen camino. Tienes que escuchar a todos los stakeholders y no solamente tu equipo, los clientes, sino también las comunidades donde operas y ya se vuelve este stakeholder management, donde tú no solamente estás escuchando a tu cliente, sino que estás escuchando a todo el mundo. En el caso de Playbox, nosotros vemos que parte de los stakeholders es, por ejemplo, Manizales, la ciudad donde empezamos. Entonces, ¿cómo hacemos para que Playbox contribuya a la ciudad? ¿Cierto? Que fue donde empezamos y cómo empezamos a escuchar la comunidad y cómo empezamos a contribuir a que otras startups salgan y que hagan el mismo camino que Playbox o generar más oportunidades de empleo locales en la ciudad. Entonces se vuelve muy bonito de ampliar ese espectro de a quién tienes que escuchar para poder tomar estas decisiones y generar mayor impacto. Ahora, como tú mismo decías, suena bonito decir, oye, tienes el canal abierto para comunicar, pero ¿cómo lo implementas en la práctica? Porque muchas compañías lo dicen, pero en la práctica no sucede, ¿no? Me hace recordar a este dilema de, oye, no me vengas con un problema, sino vende con la solución, ¿no? Pero cuando dices eso, pues la gente no te va a decir los problemas si es que no tiene la solución y en cuyo caso pues te pierdes los problemas, que a veces es peor, ¿no? Es mejor saber los problemas aún cuando no haya una solución. Sí. A ver, en el caso de Playbox, te voy a poner un ejemplo práctico. Nosotros en este momento somos casi 300 personas y lo que implementamos con el equipo ejecutivo, que somos más o menos 8, 10 en el Senior Management Team, dijimos, vamos a repartirnos en 25, 30 personas cada uno y vamos a hacer esas charlas. ¿Cuáles son las charlas que hicimos? Venga, hola, 15 minutos en el calendar. Todos los ejecutivos hablando con personas de diferentes partes de Playbox y diferentes departamentos. La pregunta fue, ¿cómo estás? ¿Qué bloqueos tienes tú hoy en Playbox? ¿Y cómo podemos ayudar a que tú tengas una mejor experiencia en la compañía? Y por favor, sé lo más transparente posible. Y esto es un ambiente totalmente de confianza. Y eso es básicamente lo que hacía yo cuando éramos 10, 15 personas. Yo me reunía con cada persona, empezamos a tener estas conversaciones abiertas y empezaron a salir un montón de insights interesantes sobre, no, es que no me gusta ciertas cosas de la empresa, y empezamos a tomar nota y con eso empezamos a mejorar el producto. ¿Y cuál es el producto? La cultura. La cultura, los procesos internos que tenemos. Entonces, cuando la gente se siente escuchada,
pues se cierra el ciclo. Entonces dice, claro, yo cada vez que hablo, al menos escuchan y bueno, pueden que no implementen absolutamente todas las cosas que yo digo, pero yo veo que todo lo que mis compañeros dijeron sí se logró implementar. Entonces ahí generas una confianza y tú dices, pues Playbox es una compañía que escucha y es una compañía a la que puedo confiar mis pensamientos y entonces ahí ya se ejecuta o se materializa eso que dices, bueno, ¿cómo lo hago realidad? Y aparte del ejemplo que pusiste de, no, a mí no me vengas con problemas, tráeme la solución, eso es un poquito arrogante y muy de la cultura startup de aquí vamos a una velocidad de la luz y ahí no me interesan los problemas que tienen las personas y acá tenemos que mover este KPI, eso es lo que importa y digamos que Playbox es lo contrario a esa cultura startup que se vende de pronto hoy. Nosotros somos más humanos o estamos más enfocados en, venga, si usted no está bien como ser humano en este rol, pues por ahí se va a ir, vamos a tener un problema en marketing si el equipo de marketing no está bien a nivel humano. Entonces trabajemos esa parte humana y después ya las cosas van a fluir en la parte profesional, ¿cierto? Entonces, esa es la forma en que operamos. Oscar, tanto Carol Snell como Luis, actual CEO de Playbox, quien tomó tu lugar, te describen como un visionario de producto con una habilidad única de ver el futuro de tu industria. Digamos, durante el tiempo que las cosas no van bien, los primeros 5 años que nos comentabas, pues la visión es gran parte de lo que mantiene unido al equipo. ¿Cómo debe un fundador comunicar su visión para pues, aprovechar este poder de mantener unido al equipo? Sí, a ver, digamos que en esa etapa donde los resultados o los KPIs no acompañaban como el mensaje, ¿cierto? Entonces uno eh, puede vender humo, ¿cierto? Uno vende humo y es como que le está diciendo al equipo, mira, esto en 5 años o en 10 años va a ser así, pero el problema es que los resultados no aparecen acá como para que la gente le empiece como a copiar, ¿cierto? Entonces, yo no sé, en mi caso particular, yo lo veía muy claro. O sea, yo veía Playbox, digamos, como en una situación de éxito, en una situación donde impactando la industria, eso para mí en mi mente estaba extremadamente claro. Entonces, como en mi mente estaba muy claro, la comunicación y la forma en que yo le comentaba al equipo eso, pues había muchísima claridad y no había duda. Ellos no sentían duda en la forma en que yo les comunicaba esa visión. Entonces, yo creo que eso se transmite, no sé, energéticamente o mi tono de voz, la forma en que yo expresaba, los miraba a los ojos y ellos al final eran como, fue pucha, ¿no? Oscar dice esto y para allá vamos. Entonces yo creo que esa habilidad de mostrarle a las personas el futuro, porque tú lo estás viendo de manera tan clara, es como que está este celular y yo lo veo y lo veo claramente y te lo escribo con todo el lujo de detalle que tú al final, así tú no lo veas, tú me crees porque te estoy describiendo todos los detalles de cómo va a ser, de cómo es, porque yo sí lo estoy viendo acá. Entonces la habilidad del founder es describirte esa visión así como te describo este celular yo lo estoy viendo, pero que tú estás en otro cuarto lejos y no lo estás viendo. Yo creo que esa es la habilidad más importante para un fundador en esa etapa temprana y eso no solamente con tu equipo, sino con inversionistas, con partners, con absolutamente todas las personas, incluso tu familia también, porque es que tu familia te está acompañando en esto y no ven los resultados. O sea, mi familia no vio los resultados por 5 años. Igual estuvieron ahí conmigo apoyándome. La familia también es parte de los inversionistas. Y peor, porque no tienen equity. Así 100%. que, Oscar, ha sido una gran charla. Llegamos al segmento final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de 1 minuto. Bien. ¿Estás listo? Listo. Si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías? Emprender algo que me mueva 100% y que venga de acá y más de factores externos. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Que se muevan más por impacto y menos por vanidad y todo este frenesí de competencia que se ha generado de
de la ronda más grande de Latinoamérica, o ese tipo de cosas, es más como que midan el éxito por impacto. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups? ¿Y por qué? Bien, el libro se llama Peak, How Great Companies Get Their Mojo from Maslow, y básicamente describe la pirámide de Maslow y de cómo esa pirámide de Maslow se puede llevar al mundo empresarial. Entonces, para mí fue algo que me abrió los ojos y lo he implementado en absolutamente todo lo que hago. Genial. Oscar, eso fue todo por hoy. Gracias por esta gran conversación y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye, muchas gracias por la invitación.